Bueno, pues son ya las 11:10 de la mañana. Muy buenos días para todos ustedes. Le damos la bienvenida a la charla Mente Creativa en tiempos de crisis. En CEDIM tenemos el honor de presentarles a nuestra ponente, la doctora Mirtala Juárez, doctora en Medicina, psiquiatra de niños, adolescentes y adultos y psicoanalista. La doctora Mirtala fue presidenta de la Asociación de Psiquiatría del Noreste, de la Asociación de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia del Noreste, así como del Centro de Educación e Investigación en Psicoanálisis de Monterrey. Actualmente funge los cargos como coordinadora académica de la especialidad en Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Es directora del Instituto del Centro de Educación e Investigación en Psicoanálisis de Monterrey y además brinda atención en consulta privada. Le cedo la palabra, doctora Mirtala, bienvenida. Muchas gracias, Elizabeth. Agradezco muchísimo la invitación que, bueno, a través de tú me has hecho por parte del CEDIM. Con Elizabeth, bueno, tuve la oportunidad de trabajar un tiempo y siempre bien coordinadas y con el interés de hurgar en todas estas cuestiones de la mente humana. Fue una muy bonita experiencia contigo, Elizabeth. Y el CEDIM me causa una emoción muy especial porque, bueno, una de mis hijas es egresada del CEDIM y haber tenido oportunidad de estar en esas aulas, en lo que uno va transitando por esos pasillos, uno se encuentra con los muchachos, hay esa chispa en los ojos, en donde quieren el afán de saber, de descubrir, de hacer nuevas cosas. Y el CEDIM es un ambiente muy especial. Es un ambiente lo cual lo conforma gente que tiene todo ese espíritu de ir a la vanguardia y bueno, a nivel internacional. Así que yo soy la honrada en que me hayan hecho, pues, el gusto, el honor de haberme invitado a dar esta plática. Y bueno, pues a propósito de creatividad, pues nos encontramos en un tiempo especial, diría yo que dentro de la historia de la humanidad, y que nos ha implicado una situación de crisis. Pero bueno, ¿qué es crisis o qué entendemos por crisis? Crisis viene de la palabra griega krisi, que significa sentencia, resultado de un juicio, selección, decisión y lo que ahora nos concierne, punto de inflexión. ¿Qué queremos decir con esto? Uno por lo general tiene planes. Sabes qué vas a hacer en el día o en la semana, tienes el plan de que te vas a ir de viaje, tienes el plan de que tienes que continuar con tus estudios o demás, de cierta manera. Ver a los amigos en el fin de semana. Resulta con que sucede algo que escapa totalmente de tu voluntad, del cual tú no eres responsable y hace que tus planes cambien. Hace que tengas que replantearte todo lo que habías planeado, sobre todo. Ese punto de inflexión es en el que ahora estamos a propósito de la pandemia. Y al final, bueno, implica un aura de que es amenazante, de que algo malo pudiese pasar. Así pues nos demanda una situación de creatividad. Entonces, ¿qué entendemos por creatividad? Creatividad, pues, es la capacidad de generar nuevas ideas o conceptos que aún no existen a partir de conocimiento previo. O sea, no sale de la nada. La creatividad tiene una base y tiene una base que tiene que ver con nuestros intereses particulares. Y esto puede ser tanto del lado artístico, como implica nuestro hemisferio derecho cerebral, o bien del lado físico, matemático o de cálculo, que implica en nuestro cerebro izquierdo. Pero bueno, la creatividad decimos que no es algo que se da o que viene de la nada. Entonces, ¿qué es creatividad? ¿Cómo se da? Entonces, la creatividad es un proceso. Es un proceso que implica 4 etapas. Primero,
la de informarse. Para poder crear algo nuevo, uno tiene que investigar, tienes que meterte lo más a fondo posible sobre conocimiento y desarrollar habilidades para lograr alguna cosa que quieras hacer. Luego viene la incubación. Esto es, uno empieza a pensar y a darle vueltas y encontrar la manera de cómo encajar o eslabonar las distintas partes de la cadena para darle un sentido, para tratar de encontrar cosas en las cuales nos pueda dar una solución a alguna situación. Y entonces de repente se nos prende el foco y la idea surge. Nos iluminamos. Sí, en efecto, es la tercera etapa, la de la iluminación, en donde, bueno, creamos una idea, se nos viene a la cabeza, la cristalizamos, la aterrizamos y lo que sigue entonces es ponerla a trabajar. Entonces, para precisamente comprobar si esa idea, si esa nueva situación nos funciona. Sin duda, para poder preparar una nueva situación, además la inteligencia, pues es una parte importante. Sin embargo, aquí está lo sorprendente. No porque seas muy inteligente, eres creativo. Se ha visto que son dos situaciones diferentes. La creatividad es un proceso que se desarrolla de una manera un tanto cuanto independiente de qué tan inteligente tú seas. Pero, ¿por qué? Porque tenemos que echar mano de otras cosas para poder desarrollar, bueno, como lo vamos a ver enseguida. Una de las preguntas frecuentes es de que, oye, ¿y las experiencias adversas pueden incrementar el potencial creativo? La respuesta es que sí. Por supuesto, no es necesario que vivas una atormentada infancia o que tengas una enfermedad degenerativa, como resultó con Frida Kahlo y Stephen Hawking. No es necesario que suceda eso, pero de que eso te somete a circunstancias particularmente estresantes y particularmente desafiantes para que salgas adelante de alguna manera, al parecer, sí. Pero entonces, ¿cómo sucede? O sea, ¿por qué? Entonces, bueno, nos encontramos con que los eventos adversos traumáticos destrozan las percepciones que se tenían sobre el mundo y sobre uno mismo. Entonces, como comentábamos al principio de la plática, uno tiene ciertos planes, uno tiene cierta agenda o cierta serie de tareas que quieras, si vas a ir a hacer ejercicio o demás, pero de repente sucede algo que hace que tengas que cambiar tu manera de percibir el mundo. O sea, cuando la cuarentena inició y cuando se encontraban las calles desérticas, pues la realidad es diferente. Y entonces uno también se empieza a cuestionar si lo que uno está haciendo es correcto o qué es lo que uno tiene que hacer, porque de alguna manera hay que sobrevivir. Por otra parte, el evento traumático se vuelve generador de crecimiento creativo porque el individuo precisa dejar atrás las preconcepciones sobre su realidad y crear una nueva percepción de la misma. O sea, tenemos que cambiar nuestra manera de concebir las cosas. Ahora, para desarrollar creatividad, será posible solo si la persona posee dos características predominantes. Una, apertura a nuevas experiencias. Mucha gente no se atreve a hacer cosas nuevas
por el temor a fracasar, por el temor a que no vaya a funcionar, porque a lo mejor luego le dicen que estuvo equivocado, lo van a criticar o X. El punto es que hay que estar abiertos a eso. Porque si seguimos haciendo lo mismo, es imposible que obtengamos resultados diferentes. Por otro lado, hay una búsqueda de reafirmar la identidad. Esto es, bueno, pues es que si mi trabajo consiste en arreglar zapatos, pues no me voy a dedicar a la albañilería, por decir un ejemplo. Pues no, albañilería no, pero a lo mejor puedes encontrar otras maneras de que dentro de tu expertise puedas hacer algo más. A lo mejor se te ocurre ahora hacer venta de zapatos por internet o empezar a manejar situaciones por mayoreo, en fin. Esto con el afán de permanecer de alguna manera siendo sí mismo. Así pues, es necesario que el individuo tome una dirección distinta de aquellos modos prevalecientes de pensamiento o expresión, como les comento. O sea, cuando uno está en crisis y cuando uno está en un punto de inflexión y escapa a nuestra voluntad y escapa de nuestro control, entonces pues hay que cambiar nuestra manera de ver lo que hemos pensado. Por supuesto, esto no es fácil. Entonces eso nos crea una sensación de estrés. O sea, nos sentimos apretados. Entonces, por una parte, el estrés es una reacción fisiológica, es un mecanismo de defensa por parte del organismo para poder contraatacar hacia algo que nos resulta amenazante. ¿Sí? O sea, por ejemplo, si uno va caminando por la calle, es una calle oscura y de repente alguien se acerca como con intención de asaltarte, entonces se da una reacción fisiológica como mecanismo de defensa. ¿Y qué es lo que sucede? Comienza a latir el corazón más fuerte, más rápido. Comienza uno a sudar y tiene que ver con que uno se empieza a poner frío porque precisamente hay una vasoconstricción, o sea, se constriñen los vasos sanguíneos para poder bombear mayor cantidad de sangre hacia los músculos, para también bombear la sangre de tal manera de que estemos más oxigenados en todo el organismo. Nuestras pupilas se dilatan, esto hace que percibamos más luz, que entre más luz hacia nuestros ojos y que podamos afinar nuestro sentido, el oído se agudiza. Y esto es en una preparación para poder huir. Ante una situación amenazante, el organismo se prepara en cuestión de segundos para poder ponerse a salvo a través de una fuga. Entonces, ejemplos como este, en donde pues, si vas caminando por el callejón y alguien te pretende asaltar, cosas así, implica un estrés agudo. Te vas corriendo, sales de ahí, o demás, al final fue un susto. Tus latidos se restablecen, vuelves a la normalidad. Es cosa de un momento. Pero cuando el estrés es crónico, esto es, que permanece durante mucho tiempo, durante muchos días, a veces hasta años. Entonces, hay una hormona, el cortisol, que es la que se mantiene constantemente arriba, 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 alto, 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 y eso es lo que al final nos va a producir un desgaste emocional, desgaste físico, y que nos puede producir también enfermedades a largo plazo. Entonces, este estrés, si bien nos sirve como un mecanismo de defensa para poder huir de situaciones potencialmente amenazantes, para poder ponernos a salvo y demás, de una manera aguda,
si no lo controlamos, cuando se trata de una situación crónica, como la actual, en la cual llevamos semanas y semanas y semanas y no sabemos esto cuándo se va a acabar. Entonces, realmente nos puede llegar a perjudicar en nuestra salud. ¿Qué es lo que nos produce estrés? Bueno, entonces hay distintos niveles dentro de lo que al humano le importa. Entonces, nos puede producir estrés el hecho de nuestro ser factor, el hecho de permanecer en nuestra identidad, de ser quienes somos, como lo vemos en el pico de esta pirámide. O sea, nos puede provocar estrés el hecho de seguir en la lucha, de estar a lo largo de los años para poder conseguir terminar una carrera y hacer una profesión de nuestro interés. O el estrés que nos puede ocasionar el continuar con un noviazgo para que las cosas se den porque queremos crear una familia. O simplemente porque uno quiere ser de tal o cual forma. Entonces eso nos produce cierto grado de estrés que nos mueve hacia la lucha y el afán de tratar de conseguirlo. Otra situación es la autoestima. Si alguien de alguna manera nos ataca, por ejemplo, los muchachos que son víctimas de bullying, ¿sí? Entonces, o que son víctimas de burla por alguna situación física, mental o de algún tipo de situación, entonces la autoestima se va a ver amenazada y esto va a producir una situación de estrés, en donde le va a devengar a la persona, de nuevo, cambiar sus actitudes, cambiar su manera de pensar, cambiar de su autoconcepción para poder elaborar acciones que lo lleven a defenderse adecuadamente contra aquello que se ve amenazado. Otra de las cosas que podemos sentir amenazantes es nuestra vida social. Pues, si de repente los amigos hacen alguna diferencia o si en la familia hay algún tipo de problemas, o mismo la intimidad. Todavía más abajo, esto es, acercándonos hacia lo que es la base de la pirámide, es la seguridad. O sea, nosotros, como humanos, necesitamos sentirnos seguros, tanto en el aspecto personal, nuestra integridad física, nuestra salud financiera, así como también el hecho de estar emocionalmente estables, tranquilos. Y por último, la más básica de todas, o sea, las necesidades, las motivaciones fisiológicas, ¿no? O sea, algo básico es que queremos tener la certeza de que tendremos casa, vestido y sustento, cuando menos, para poder eventualmente ir desarrollando los demás aspectos que estamos viendo en esta pirámide. Pero precisamente ante esta situación, ante este punto de inflexión en el cual ahorita en nuestra historia estamos viviendo, resulta con que nos vemos amenazados prácticamente en todas. Entonces, esto nos está afectando de esta manera. En particular, en el confinamiento, con esta situación de permanecer en nuestra casa por semanas y semanas y semanas, ¿cuáles son los factores estresantes que esto conlleva? De entrada, la duración. Y resulta con que hace 3 semanas nos dijeron que ya estaba el pico, y la semana pasada no, ahora ya llegamos, y ahora resulta con que el otro pico y el otro, o sea, ¿cuándo va a empezar a descender este asunto? Habíamos quedado al principio de que la cuarentena iban a ser un mes, 40 días. Ya llevamos 3 meses casi. Y va a continuar, al menos de una manera escalonada, regresar hacia nuestras actividades normales, pero el confinamiento ahí está. Entonces, la situación de que no sabemos exactamente cuánto tiempo va a pasar
eso en sí es un factor estresante. La separación de nuestros seres queridos. La convivencia ha quedado, física, ha quedado muy atrás, muy de lado. Así como la pérdida de contacto con los amigos, los familiares, los compañeros de la escuela. Esta situación en particular es mayor ante los adultos mayores, porque como había que cuidarlos de no contagiarlos o de que no se infecten, les quiero comentar que si algo sufre el adulto mayor es de esta sensación de soledad, en donde se ve en su casa o en algún asilo, ajeno a sus cosas, ajeno a su actividad, aquella que realizó durante toda la vida, sin contacto físico o de estar conviviendo con otra gente porque su movilidad se ve disminuida y porque, bueno, si tuvo hijos o demás cosas, pues resulta con que a su vez tienen familia. El punto es que la soledad en los adultos mayores es una situación emocional importante. A eso, agreguémosle esta situación del confinamiento, entonces es una situación emocionalmente todavía más pesada para ellos, por lo cual, bueno, de alguna manera habría que atenderles. La pérdida de libertad. El simple hecho de estar usando tapabocas, aún yendo en tu propio carro, y en sí es una limitante en la cual hasta hace 2 o 3 meses no teníamos. Hay una dependencia aumentada, ¿sí? En donde, pues, solíamos ir en familia a surtir la despensa, pues ahora nomás va uno. Y pues a ver cómo... ¿sí? Entonces, esta situación de que tú no puedes ya controlar las cosas de tu día a día como solías hacerlo. Entonces, tu control se ve disminuido y algunas personas se sienten su autoestima mermada por esta situación. Otros factores también, estresores relacionados con el confinamiento, es el miedo a infectarse, el miedo a morir y el cómo morir. Aquí es importante tomar en cuenta que te puedes contagiar, te puedes infectar, pero eso no quiere decir que te vayas a morir. Entonces, hay mucha gente que entrelaza la idea de que es que si alguien con COVID estornuda, ya me voy a morir. No es así. Pero ese miedo latente de que a lo mejor ya me vi en la unidad de cuidados intensivos y sin poder respirar y muriendo, asfixiándome y solo. ¿sí? Entonces, es otro factor estresante. Y si lo observamos bien, es una cuestión de idea. Es la imagen que tú te estás creando de manera catastrófica en tu cerebro la que en realidad te está traicionando. La frustración y el aburrimiento. Ay, no sé qué hacer. Antes llenaba mi día con esto y demás y me encantaba ir al gimnasio, me pasaba 2 o 3 horas, X. El punto es de que, de nuevo, este punto de flexión, de nuevo, te está orillando a que hagas cosas a las que no estabas acostumbrado y que igual y no te son tan atractivas como antes. La restricción o amenaza de suplementos básicos. Recordemos las compras de pánico, ¿sí? Cuando dijeron, ¿se va a cerrar todo? Pues mucha gente se imaginó que se va a cerrar todo. Entonces, olvídate de tiendas, olvídate de Walmart, olvídate
olvídate de todo. Entonces entraron las compras de pánico, ¿sí? Y con el constante miedo de que de repente les vaya a faltar algo que sea necesario. Y, a mi juicio, la peor de todas, la infodemia. O sea, no solo tenemos una pandemia o tuvimos una pandemia por COVID, sino también de información. Y hemos estado sometidos a un bombardeo de información, para colmo, incongruente. Nadie sabe exactamente qué es lo que pasa. Todo mundo habla de lo que a veces ni sabe. La información muchas veces es contradictoria, tanto de estadísticas como económica, como médica, como social, como... Entonces, este bombardeo de información que, como comento, encima no sigue una línea, sino que es entre sí contradictoria, estresa todavía más. Entonces, ¿cuáles son las reacciones emocionales a las cuales nosotros nos encontramos cuando estamos frente a esta situación? Por supuesto, miedo, ¿no? Y ahí le sigue la ansiedad, la angustia, la tensión, pánico, depresión, incertidumbre, hipervigilancia. Les quiero contar una anécdota. En cierta ocasión, hace como un par de semanas, fui a Home Depot. No les miento, había una persona haciendo fila en la caja, vestida como si fuese a ordeñar los panales de abejas. Es demasiado. La hipervigilancia. ¿Sí? O sea, no ha faltado persona que por ponerse tanto alcohol en las manos o por lavarse tanto las manos ya tenga erosionada la piel. O estar, sobre todo, medio paranoide, ¿sí? En que vigilando que no se le acerquen tanto y hasta midiendo que sean 2 metros de distancia, cosas así. Otra de las reacciones emocionales es una preocupación constante. Otra, cambios en patrones de alimentación y sueño. Oye, pues el refrigerador está muy cerquita, ¿verdad? No tengo nada mejor que hacer, pues voy y abro la nevera. Entonces, eso. Y luego, pues, como de repente no hubo exigencias de horario o de transporte, de transportación y demás, pues una alteración, ¿no? en nuestros ciclos circadianos, en nuestros patrones usuales. Otras de las reacciones con las que nos podemos encontrar son problemas de concentración, irritabilidad. Oye, pues de repente toda la familia se encuentra en una misma casa, más de 3 horas juntos. O sea, todo el día. Es una situación en la cual esa familia, como cualquiera, se encuentra, no está acostumbrada a convivir tanto. Y entonces eso crea cierto grado de intolerancia y les provoca irritabilidad. Lo otro, lo que les mencionaba, la idea de catastrofizar. El altruismo desmedido. Sí, hay que echarnos la mano, hay que ver por los otros y demás. Pero hay personas que reaccionan de tal forma que, no, yo voy a ir a acompañar a aquel que se está muriendo en cuidados intensivos para que no esté solo. Espérate, o sea, es demasiado. Engancharse con falsos sistemas de creencias. La otra negación, no es cierto, eso del COVID no existe. La coronafobia, o sea que no, pues ese es un virus que, no sé, peor que el cianuro, cosas así.
El abusar de sustancias, sobre todo el alcohol, eso de que si hay alcohol en casa, pues no hay nada mejor que hacer, pues vamos a tomar. El uso compulsivo de internet y redes sociales. Hay algo en lo que sí quisiera poner el acento, en el cansancio y la sensación de parálisis. Resulta con que, oye, pues yo estoy en mi casa, estoy a gusto, no he estado haciendo gran cosa y me siento tan cansado. Es que no me puedo mover de la cama. Sí, tengo cosas que hacer, pero mejor no. Entonces, lo que está pasando es que sin tener enfermedad física se experimenta un desgaste emocional que está relacionado con este cambio brusco en estilo de vida, con el cambio de foco de nuestra atención y que hay mayores preocupaciones a diferentes niveles. Nuestra salud física y mental, preocupación financiera, si se va a perder o no el empleo, el clima social cargado en el cual está y ese clima amenazante del medio ambiente con coronavirus, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tomar en cuenta? La pandemia es un problema de salud excepcional. En los últimos siglos se ha dado una vez cada 100 años. Entonces, esto es algo totalmente fuera de lo esperado. Existen soluciones individuales y colectivas. Hay cosas que podemos hacer nosotros por nosotros mismos y hay cosas que podemos hacer en conjunto. Y las medidas sanitarias son preventivas, son sencillas y fáciles de implementar. Yo quisiera que a lo largo de esta plática, al menos en esto que es lo básico, nos quedáramos en mente, tengamos en mente que el uso de cubrebocas, la sana distancia y la ventilación en los cuartos es suficiente para defendernos o para cuidarnos de esto mientras no salga un antídoto o una vacuna. Gente como Ana Frank, Malala Yousafzai o Viktor Frankl, en sus situaciones muy adversas, recordemos que Ana Frank estuvo 2 años en un ático viviendo con su familia y otra familia escudándose de los nazis. Malala pues fue agredida por ella en su natal Pakistán. Ella estudiaba, le gustaba ir a la escuela y entonces los talibanes habían mandado la orden de que no deberían estar estudiando las niñas, ¿sí? Entonces ella dijo, pues yo quiero seguir estudiando. En una de esas se subieron al autobús, le dispararon, le dieron un rozón en la cabeza y más, y eso provocó que se moviera la situación internacional a tal grado que en la ONU se proclamara la ley como derecho infantil de educación. Gracias a eso fue el Premio Nobel de la Paz a los 17 años. Viktor Frankl estuvo durante 3 años en distintos campos de concentración. Él es neurólogo y psiquiatra de origen vienés, también judío, que sufrió esas situaciones, y él se dio a la tarea de ver las reacciones psicológicas de las personas día a día dentro de un campo de concentración. Y eso dio origen a la fundación de su terapia, de la logoterapia, en donde se manejaba esta situación de buscar en el yo más íntimo de la persona cuáles son las motivaciones que le hacen seguir adelante, qué es lo que realmente va consigo mismo para salir adelante. Y cómo estas 3 personas pudieron realizar tantas grandes cosas a raíz de eventos tan desafortunados, de un ambiente social tan adverso. Fue por su capacidad de resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? O sea, ¿cuáles son sus características? Bien, pues primero que nada hay que reconocer el impacto de lo que nos está ocasionando la situación adversa.
hay que recalibrar expectativas. O sea, no solamente es cambiar de pensamiento, de ideas o de acciones, sino también tienes que aprender a priorizar y a ir resolviendo problemas, a darle solución a aquellas cosas con las que te estés enfrentando. Recordar éxitos anteriores nos ayuda a seguir adelante. Integrarse a la realidad y comprenderla. O sea, hay que investigar, hay que conocer qué es lo que está sucediendo, hay que colaborar con lo que esté pasando, participar y tener una visión futura. O sea, ¿qué voy a hacer después? Tener una flexibilidad al cambio dependiendo del reto. De nuevo, flexibilidad. Establecer vínculos seguros. Hay que estar en contacto. Una cosa es aislamiento y otra cosa es enajenación. O sea, hay que estar en contacto con nuestros seres queridos y hay que buscarle lo positivo a la experiencia. Al final de todo esto, pues a un hombre le pueden robar todo, menos la elección de su propia actitud frente a las adversidades. La elección de su propio camino. No podemos controlar el coronavirus, pero sí podemos decidir cómo lo vamos a tomar. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? Hay formas como hacer algo constructivo y útil. Filtrar la información mediática. O sea, no dedicarle mucho tiempo hacia la información. O sea, hay que tomar 2 o 3 fuentes de información, poco tiempo, simplemente lo necesario para estar al día y nada más. Filtrar y limitar el tiempo en redes sociales. Hay quien se volvió vicioso de estar con las redes sociales y demás, ¿no? Pues hay que hacer algo más. ¿Sí? Monitorear el estrés propio. Existen ciertas aplicaciones que ustedes pueden bajar. La observación de otros. Esto es, pues, oye, pasarse tips. ¿Cómo le hiciste? ¿Qué hiciste? Y de ahí tomar ideas para hacer otras cosas. Organizar horarios, bien importante. O sea, y dentro de los horarios poner tiempos en los cuales hacer ejercicio, tiempos donde hacer nutrición, divertirse, con quién hablar. O sea, este es el momento de volver a estar en contacto con amigos con los cuales tenías años de no ver. Y una llamada telefónica, un mensaje, lo que sea. Compartir sentimientos. Eso de estoicamente, yo aquí no pasa nada, no funciona. Y en todo caso, buscar ayuda profesional. Mantener la esperanza de que esto es pasajero, que va a pasar. Por otro lado, otra de las maneras también de enfrentar esta situación de estrés es con ejercicios de mindfulness o de yoga. Entonces, el director de Mindfulness en Monterrey, el doctor Gutiérrez Ornelas, él recomienda que pongas atención en lo que sucede, que te concentres en tu respiración, cuando menos 10 minutos en la mañana, 5 mediodía y 10 en la noche. Que elijas la información que sea de calidad, la que te la que vayas a buscar, y convivir con empatía a través de la escucha. O sea, no se trata nada más de contactar al amigo, sino de escucharle. De tratar de entender cómo se siente, de qué le pasa, de qué manera involucrarse, o sea, de qué manera te puedo ayudar. Disfrutar los detalles. Ahora que estamos en casa y que no hemos ido a la oficina de más, de casualidad observaron a qué olía el aire cuando se avecinaba la lluvia. No sé ustedes, pero yo no lo había notado. ¿O a qué sabe ese nuevo guiso que mamá experimentó? Disfrutar los detalles. Agradecer lo que se tiene. Frecuentemente se nos olvida. Colaborar en casa. O sea, la limpieza es de todos. Y sobre todo fortalecer la compasión. Esto es, después de desarrollar o de tener esa capacidad empática de ponerte en los zapatos del otro, encontrar o buscar la manera de cómo también le puedes apoyar a una distancia y viceversa.
Por su parte, la Asociación Psiquiátrica Mexicana nos hace 10 recomendaciones. 1. Mantener horas de sueño, descanso y alimentación. Realizar actividad física aún en casa. Organizar espacios de lectura, música, ver películas, de escribir, lo que les guste. Cuidar el aseo, tanto personal como familiar. Aprovechar la convivencia familiar. Afrontar las circunstancias actuales para reducir la incertidumbre. Desconectarse de conversaciones relacionadas con la pandemia. Es malsano el hecho de estar hable y hable y hable de que si la pandemia, que si el COVID, eso no ayuda, al contrario. Evitar mentir o exagerar la información. Hay que ser conscientes de lo que más preciso se obtenga. Identificar emociones negativas para buscar neutralizarlas. O sea, si estás de genio, si estás irritable, o sea, reconócelo y haz algo. A lo mejor el simple hecho de ponerte a caminar adentro de tu recámara puede servir para mitigar la angustia, para ponerte a pensar. Pero hay que reconocer que uno se siente mal. Actuar con responsabilidad siguiendo las indicaciones de las autoridades. Lo que les comentaba del cubrebocas, sana distancia, ventilación. Se recomienda además evitar sobreinformación, pensar positivo, promover el bien común, mantener redes de apoyo, crear tu propio espacio, hacer ejercicio, en fin, activarse, ponerse en acción. No se vale esto de que, pues como no tengo nada que hacer, entonces me quedo aquí acostado en mi cama y viendo televisión día y noche. No. Activarse. Ya casi para terminar, algunos puntos sobre de juicios que ahí andan en la cabeza y que nos debemos cuidar, ¿no? En esta pandemia, yo no debería sentirme así, pues si ya sé que no es mi culpa y demás cosas. No. Hay que redefinir y decir, es válido que de repente me sienta más vulnerable. Esta de, soy un fracaso al no poder manejar esta situación. Estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento y, por supuesto, hacerlo. No debo perder ni desaprovechar mi tiempo. También es cierto que no pasa nada si no se hace nada en un día. En un día, 2. No pasa nada. Claro, siempre pensando en cómo te vas a activar de alguna manera. La última, debo salir con muchos libros leídos, más delgado, delgada y con nuevos pasatiempos de esta cuarentena. Hay que salir con salud mental. Que los pasatiempos te sirvan, qué bueno. Pero, sobre todo, estar bien. Y si nada de eso funciona, aplicar el principio de parsimonia. Entonces, si algo no está roto, no lo arregles. Si algo funciona, hazlo otra vez. Y si algo no funciona, haz algo diferente. No hay más. En resumen, los factores que pueden presentarse en esta situación son miedo, sobre todo a enfermarse o a morir, la incertidumbre, la falta de control y la frustración. Las consecuencias de esto son depresión, ansiedad, insomnio, incluso suicidio, así como pérdidas y duelos. Ante el aislamiento que estamos enfrentando, lo que habremos de hacer es el manejo de espacios, expresar nuestras emociones, mantener la distancia, observar reglas y disciplina, convivir y, bueno, continuar con el plan de contingencia, de acuerdo a cómo se vaya delimitando. Por último, les quisiera
invitar a que leamos detenidamente este pensamiento alrededor de lo que es crisis del eterno niño que fue Albert Einstein. Dice, no pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo. La crisis es la mejor bendición que puede sucederle a personas y países porque la crisis trae progresos. La creatividad nace de la angustia, como el día nace de la noche oscura. Es en la crisis que nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis se supera a sí mismo sin quedar superado. Quien atribuye a las crisis sus fracasos y penurias violenta su propio talento y respeta más a los problemas que a las soluciones. La verdadera crisis es la crisis de la incompetencia. El inconveniente de las personas y los países es la pereza para encontrar las salidas y soluciones. Sin crisis no hay desafíos. Sin desafíos, la vida es una rutina y es una lenta agonía. Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis donde aflora lo mejor de cada uno. Porque sin crisis, todo viento es caricia. Hablar de crisis es promoverla. Y callar en la crisis es exaltar el conformismo. En vez de esto, trabajemos duro. Acabemos de una vez con la única crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla. En los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Hasta aquí mi plática. Muchas gracias, doctora. Sin duda, muy interesante, pues vaya, todo, cómo abordar, ¿no? esta crisis. Tenemos un cuadro de preguntas y respuestas. Okay. Dice, buenos días. Ante esta pandemia se ha reportado más depresión. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bien, pues como les comentaba en la plática, el hecho de buscar cómo activarse, ¿sí? Y si se está muy deprimido, bueno, de entrada, tratar de relajarse, de mantener de retomar el control de cómo se está sintiendo, ¿sí? De tal forma de que después, poco a poco, vaya haciendo pasos, ¿no? Hacia el retomar nuevas actividades. Recordemos que hay que crear precisamente una nueva realidad en nuestras vidas. Y si de plano no se puede, acudir con un doctor o con un psicólogo, ¿verdad? Esa sería la pregunta. Muy bien, tenemos otra pregunta. ¿Cómo puedo apoyar a una persona que está pasando por etapas de ansiedad o depresión? ¿Se puede ayudar a distancia? Claro que sí. O sea, claro que se puede ayudar. ¿Cómo ayudarla? Bueno, hablando por teléfono, estando al pendiente. Oye, vamos a organizar una fiesta virtual. ¿Cómo ves si nos vemos? Aunque sea virtualmente. Por otro lado, bueno, como les comentaba, ahorita ya se vale el hecho de verse personalmente, siempre y cuando se mantenga una sana distancia y con tapabocas, pues, pueden tener un encuentro. ¿Sí? O sea, se habla de que menos de 10 personas hasta ahorita, de lo que yo sé. Entonces, sí, se puede ayudar. De hecho, ahorita es cuando más debemos estrechar lazos entre nosotros y pasarnos tips de qué hacer o cómo hacerlo. En fin. ¿Cómo Sí, lograr conectar? Perdón, sí. perdón, sí, ¿cómo lograr conectar con las personas durante este periodo? Pues de esta manera, ¿verdad? A través de llamadas, a través de videollamadas, como les digo, pues ya de alguna manera está tolerada lo presencial. Y aún y que esté a gran distancia,
hace una gran diferencia el hecho de que se den llamadas telefónicas o estar en contacto de alguna manera frecuente. Eso hace que nos sintamos acompañados, a pesar de estar confinados. Entonces, ese sería, yo creo, lo más importante. Mantenerle el acompañamiento de nuestros seres queridos y de las personas que a lo mejor podríamos habernos distanciado. Claro, sí. Sí, esa sería la invitación. Muy bien. Otra pregunta dice, en el tema de redes sociales, ¿cómo sobrevivir a no abrumarse por todo lo que se aparenta? ¿O cómo comparar, cómo llevar tu cuarentena frente a cómo lo pasan los demás? Algo que les recomiendo en general a las personas es de que nunca te compares con nadie. Tú eres único. Cada quien lleva su propia vida y cada quien tiene su propio entorno. Entonces, a lo mejor ahorita alguien está festejando que se graduó. Pero tú te graduaste el año pasado o te vas a graduar el año que entra. En todo caso, a lo mejor tu descubrimiento de esta semana fue el preparar una deliciosa y exquisita nueva receta. Ese es tu logro. Porque eso fue lo que a ti te importó. Y eso no te hace mejor ni peor que otros. Ni lo que tú hiciste es ni mejor ni peor. Porque cada circunstancia de cada individuo es diferente. Entonces, a cada quien le llega su momento de brillar, de ultra brillar, de no brillar. O sea, y si la persona se siente abrumada por toda la información de que, pues no sé, del montón de selfies y de qué estoy haciendo, y todo, pues, de nuevo, al igual que con la infodemia, o sea, restríngete a leer unas cuantas cosas, nomás lo que realmente, sé selectivo en lo que realmente te interesa. Y si eso no te funciona, pues entonces restríngete a que nada más voy a ver lo que pueda ver en 1 hora o en 2 horas de Facebook o de Instagram. Pero hay que limitarse. Y porque tampoco ayuda. La sobreinformación nunca ayuda, de ningún tipo. Entonces, sería mi sugerencia. Perfecto. Bueno, pues a nombre de CEDIM agradecemos mucho la ponencia y toda la valiosa información que nos compartió el día de hoy, doctora. Vemos en pantalla el contacto por si alguien quisiera a lo mejor ver alguna cuestión de manera individual o más personalizada. Aquí tenemos el contacto de la doctora Mipala y agradecemos entonces también a todos los asistentes a esta charla. Muchas gracias. Bueno, gracias, que estén muy bien. Felicidades, hasta luego. Bye. Bye bye.